Buenos días. La verdad que hay un grato, como decía el pastor, olor y ambiente a cielo en este lugar en el día de hoy. Así que damos gracias al Señor por hacernos una visitación especial en este día. Ah, Bien, amados, yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me brinda una vez más, inmerecida, por cierto, y esto no es un cliché, ciertamente eso es inmerecido, de poder estar aquí en el púlpito llevando la palabra del Señor, una gran responsabilidad, pero nosotros lo hacemos con todo el deber cristiano y con el llamado que el Señor nos ha hecho para nosotros presentar su maravillosa palabra en este día. Nosotros sabemos y espero que ustedes sepan que a lo largo de todo este mes nosotros estamos celebrando ¿qué? Bueno, por lo menos tres lo saben. Bueno, nosotros estamos celebrando lo que es la Reforma Protestante, ¿verdad? El 31 de octubre de este mes específicamente van a ser 502 años de la Reforma Protestante. Espero que también sepan lo que fue la Reforma Protestante, aunque sean sencillamente. Si no lo saben, pues déjenme informarles que fue un movimiento que inició con un carácter religioso y se inició a finales del siglo XVI en Alemania. ¿Qué buscaba la Reforma Protestante? Bueno, protestar o más bien rechazar las malas prácticas y los abusos que se venían presentando en la Iglesia Católica en ese tiempo. Muchos reformadores fueron involucrados en esto, pero los que más se destacan son Martín Lutero y Juan Calvino. A pesar de que fue un movimiento eminentemente religioso, no se quedó ahí, tuvo implicaciones sociales. Es bueno que ustedes lo sepan. La Reforma Protestante por primera vez pudo afectar todas las áreas de la sociedad que se creían en ese tiempo que estaban desvinculadas. Es decir, usted trabajaba y su religión no tenía nada que ver con su trabajo. La Reforma Protestante trajo como consecuencia una nueva visión, una nueva manera de ver, organizar la sociedad que estaba separada del dominio en su tiempo y fue, como ustedes saben, contribuyó grandemente a lo que fue la gran revolución industrial. Es así por eso que nosotros hoy en día tenemos lo que es una teología del trabajo. El cristiano ya no es cristiano solamente en la iglesia, el cristiano es cristiano donde quiera que él se desenvuelva. Afecta toda la vida, el cristianismo afecta toda la vida. Eso fue precisamente lo que se consiguió, gracias al Señor, con el movimiento de la reforma. Y una de las características que esta reforma proclamó fue que solo a través de las Sagradas Escrituras se pueden comprender la verdad de Dios. ¿Cuántos creen eso acá? Solo a través de las Escrituras podemos comprender la verdad de Dios y dentro de esas verdades, como ustedes saben, están lo que nosotros creemos. Solo Cristo, solo Escritura, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Amén. Entonces, ustedes saben, mi hermano, que unos 100 años después de la Reforma Protestante se originó un movimiento que atentaba contra verdades esenciales de las Escrituras, como el hermano explicaba, el hermano Dionisio explicaba aquí perfectamente, ¿verdad? Que amenazaban lo que eran las verdades de la Escritura y eso estaba encabezado por un teólogo, como él decía, Jacobo Arminio. Por eso se le llaman a sus seguidores arminianos. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Pues como una forma de contrarrestar, hubo en Holanda un movimiento, una reunión y lo que se conoce hoy con el Sínodo de Dort, el Sínodo de Dort, y no se asusten con ese nombre, porque la palabra sínodo lo único que quiere decir es caminar juntos, y Dort viene de la ciudad holandesa de Dordrecht, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Me alegro, qué bueno. Entonces, de este encuentro surgió un documento que se llama los cánones de Dort, y en esos cánones de Dort es que se exaltan los temas que nosotros estamos exponiendo durante todo este mes. Quise traer esto, esta no es mi predicación, pero quise traerle esto en contexto para que ustedes aterricen un poquito y sepan a dónde estamos parados en este momento. Y dentro de esos temas está la depravación total, que el hermano habló la semana pasada eficientemente. Esta semana yo voy a estar tratando de predicarle sobre la elección incondicional, está la expiación ilimitada,
la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y estas son las verdades, ¿verdad?, que nosotros estamos exponiendo en esta semana. Entonces, para tratar el tema de lo que es mi tema en el día de hoy, yo quiero llamarle a la elección incondicional, no simplemente elección incondicional, sino la maravillosa doctrina de la elección incondicional. Y para que nosotros podamos ver esto en su contexto, yo quisiera que ustedes vayan conmigo a un pasaje que es el pasaje que, según los enfoques que el pastor ha estado colocando, son los que más resaltan y hacen ver con claridad esta doctrina. Romanos capítulo 9, por favor, si me acompañan. Romanos capítulo 9, y vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 12. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 12. Y dice así la santa y bendita palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Yo quiero que ustedes sigan el proceso de razonamiento de Pablo aquí, por favor. Esto es, no lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, no Agar, no la sierva de Abraham, de Sara, no, sino Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, escuchen esto, que este es el énfasis del texto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, sin ningún mérito. Señor, te pedimos en esta hora que tú vengas sobre nosotros, Señor, y tú nos ayudes en nuestra insuficiencia a poder presentar la claridad de esta doctrina conforme a tu palabra. Ayúdanos, asístenos con tu espíritu, habla a tu pueblo, háblanos, Señor, con tu palabra, y permite que estas cosas, Señor, puedan llevarnos a nosotros a darte aún más gloria y más honra, porque solo tú la mereces, Señor, porque te lo pedimos en Cristo, nuestro bendito Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo esta doctrina, y eso es importante. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Juan 3:16, yo sé que la mayoría de los cristianos saben este texto, ¿verdad? Este versículo, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? Ahora, cuando usted lee, mi hermano, la palabra mundo, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra mundo? Que Dios amó al mundo. ¿Acaso viene a tu mente que Dios tiene un amor impersonal? Un amor impersonal, porque si es eso lo que viene a tu mente, hermano, yo lamento decepcionarte en esta hora, porque en ninguna manera es eso lo que significa ese texto. Dios no tiene un amor impersonal. Ese texto no significa eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo amar al mundo. Imagínate, yo te pregunte ahora a ti, ¿cuántos de los que están aquí aman a Iglesia Bíblica Gracia y Verdad? Todos van a decir, yo espero que sí. Yo espero que todos amen a Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, ¿no verdad? Es cierto. Ahora, no es lo mismo, hermano, tú amar a Iglesia Bíblica Gracia y Verdad que tú amar al hermano Dionisio, o a la hermana Magda, o al hermano Francisco Inirio, al hermano Chino, o a mí. Espero que me amen a mí también. No es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque amar a todo el mundo, amar a la humanidad, no requiere de ti que tú tengas un amor particular por una persona, sino tú estás amando a una particular. Pero lo importante, mi hermano, no es que tú ames, eso no es amor. Amar a todo el mundo, eso no es amor. Amar es que tú ames a una persona particular, porque eso es lo difícil. Porque amar a una persona particular con la que tú tienes que lidiar, con la que tú tienes que soportar su carácter, con la que tú tienes que estar ahí,
Eso es lo difícil. Personas que te molestan, personas que te ponen rojito el rostro, ¿verdad? Pero hermano, esas son las personas que tú debes de amar. ¿Qué te parece? Son personas particulares que las que tú tienes, que tú debes de amar. Y Dios, mis amados, no es menos de ahí. Dios ama a personas particulares, a personas específicas, a personas con nombres y apellidos, a personas con nombres y apellidos, no a la humanidad. No a la humanidad. Porque son precisamente personas particulares, como tú y como yo, que somos cristianos, por las cuales que hemos sido objeto de esa elección soberana de Dios por pura gracia. Dios pensó en ti, en tu nombre y en tu apellido, por pura gracia, sin nosotros merecerlo. Y eso es precisamente la maravilla que tiene esta doctrina y la importancia que tiene que nosotros podamos conocer lo que es esta doctrina de elección incondicional. Y yo quisiera proponerte 3 encabezados, que vamos a tratar de resumirlo lo más que yo pueda, respetando el tiempo que nos ha sido dado, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver cuál es la importancia que tiene la doctrina de la elección incondicional, porque esta doctrina es importante, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza inmerecida de la elección incondicional, la naturaleza inmerecida de la elección incondicional. En tercer lugar, vamos a ver la elección incondicional, porque esto trae una situación. ¿Es esto un acto de justicia o de injusticia de parte de Dios? Vamos a tratar de responder esa pregunta y entonces, en último lugar, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas más cortamente. Entonces, pasamos a nuestro primer encabezado, ¿por qué es importante la doctrina de la elección incondicional? Bueno, hermanos, como nosotros estuvimos hablando en el principio y Dios ama a personas particulares, esto es importante porque está en juego no solamente la soberanía de Dios, de lo que Dios quiere hacer con lo suyo, sino que está en juego el tipo, la naturaleza del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Con qué tipo de amor es que Dios nos ama? Nosotros tenemos que resaltar lo que es la soberanía de Dios, como veremos más adelante, en todo lo que Él ha creado y en todo lo que Él ha hecho. Y conocer esta doctrina es importante porque precisamente esta doctrina quiere resaltar la soberanía de Dios, en este caso, en la elección de los pecadores que Él quiso salvar. Es por eso, hermano, que nosotros, como yo le decía, no podemos deshumanizar el amor de Dios. Nosotros no podemos deshumanizar el amor de Dios. Dios ha manifestado su amor al enviar a su Hijo unigénito para salvar a pecadores. Como ya le dije, pecadores con nombres y apellidos, por pura gracia. Dios salva, hermano, a personas particulares. Me salvó a mí, te salvó a ti. Dios no salva a la humanidad. Dios no salva a la humanidad. Y en segundo lugar, esta doctrina es importante porque es precisamente esta doctrina la que responde a la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos: ¿por qué dentro de esa humanidad caída algunos creen y se arrepienten y otros no? ¿Por qué dentro de una humanidad caída, porque todos aquí estábamos muertos en delitos y pecados, por qué dentro de esta humanidad algunos creen y otros no? ¿Por qué cuando nosotros predicamos el evangelio, algunos creen para salvación, otros permanecen en sus pecados, en incredulidad y bajo una justa condenación? ¿Por qué? Bueno, hermano, esta respuesta primariamente tiene que ver precisamente con lo que nosotros estamos exponiendo en el día de hoy. Tiene que ver con lo que es la elección incondicional de Dios, la elección incondicional. Y yo sé que muchos de ustedes quizás no están muy familiarizados con esta doctrina. Algunos piensan todavía, quizás creen que Dios murió por todo el mundo. Bueno, ahí a través de la historia bíblica nosotros hemos visto 2 posiciones precisamente con respecto a esta pregunta. Y una es la posición que yo le mencioné, y mencionó el hermano Dionisio otras semanas, que es la posición de Jacobo Arminio, el teólogo, que es la posición arminiana, que donde ellos dicen, ¿verdad?, que Cristo no murió por nadie en particular. Escucha esto. Ellos dicen que Cristo no murió por nadie en particular, sino que Él vino para hacer posible la salvación a todo el mundo. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que ellos sustentan. En otras palabras, mi hermano, Cristo murió por toda la humanidad, pero no por nadie en particular.
pero no por nadie en particular, sino que Él vino a hacer posible la salvación para todo el mundo. Muchos de nosotros creíamos eso. Muchos de nosotros creíamos eso en un tiempo, ¿verdad? Es decir, que Cristo murió por toda la humanidad para que los que quieran creer se salven y los que no quieran creer pues se condenan. Eso es lo que ellos creen. Ahora, eso nosotros, los reformados, hermanos, no creemos esa posición. Nosotros sustentamos que Dios, tal y como la Biblia lo enseña, nosotros creemos en una naturaleza eminentemente personal del amor de Dios. Dios escogió personas concretas y las escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlas partícipes de una salvación que no merecían. De una salvación que no merecían, y ahí estamos tú y yo. Gloria al Señor por esto. Ahora nosotros vamos a tratar, hermano, de explicar, cuando nosotros hablamos de elección incondicional, de qué nosotros estamos hablando. ¿Qué es realmente lo que es la doctrina de la elección incondicional? Bueno, hermano, la doctrina de la elección incondicional es un concepto teológico, porque eso no está en la Biblia. Elección incondicional, la palabra elegido sí, pero incondicional, el término en sí mismo no está en la Biblia, sino que es un concepto teológico que se refiere a la verdad de que Dios elige a personas para salvación sin tener en cuenta ninguna acción o condición previa de su parte. Eso es lo que significa la elección incondicional, que Dios elige a personas para salvación y Él no toma en cuenta ninguna previsión que Él ve en ninguno de nosotros. Es decir, según esta doctrina, Dios eligió personas particulares, pero las eligió basada únicamente en su decisión soberana y no en ningún mérito que tú y yo podamos tener. Es un acto, hermanos, de la pura y única gracia de Dios. No es un mérito humano, no hay mérito humano. La salvación es realmente algo que ni tú ni yo podemos hacer nada para merecerlo. No la podemos ganar. No nos la podemos ganar. Porque nosotros somos pecadores. Y estábamos muertos en delito y pecado antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. En resumida cuenta, mi hermano, si tú eres un creyente, es porque tú fuiste elegido soberanamente por Dios. Y fuiste elegido, escogido, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo fuiste escogido? Efesios capítulo 1, versículo 4. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, por pura gracia, mi hermano. Y yo quiero resaltar esto, por pura gracia y no por ninguna condición que Dios previó en ti en un futuro. Porque no había nada en ti, mi hermano. No había absolutamente nada en ti, ni en mí tampoco, que nos hiciera merecedores de haber sido escogidos. Absolutamente nada. En nosotros nada más había maldad y pecado, y rebelión, y enemistad contra Dios. Entonces, como no hay ningún mérito en nosotros, esto me lleva a mí a mi segundo encabezado, la naturaleza inmerecida de la elección. ¿Por qué nosotros la llamamos elección incondicional? Bueno, elección, ustedes saben lo que la palabra elección significa, ¿verdad? O sea, elegir. ¿Pero por qué se llama elección? Bueno, porque es Dios quien elige, no nosotros. Es Dios quien elige. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según lo bueno que tú ibas a hacer. No, según el puro afecto de su voluntad. No porque había algo bueno en ti. Él lo hizo, hermano, por amor a ti, a pesar de ti. Lo hizo por amor a ti y por el puro afecto de su voluntad. Mi hermano, lo maravilloso de eso es
que Dios decidió amarte. Dios decidió amarte. Dios decidió escogerte sin haber ningún mérito en ti. ¿No es esto algo, hermano, que debe de alegrar nuestro corazón ni maravillarnos? ¿No es esto una doctrina que debe maravillar el corazón de un creyente? Viendo tu condición de perdido, de enemistad, y aún así tú saber que Dios te escogió para salvación, solo porque te amó, solo porque Él lo quiso. Mi hermano, esto debe de mover de gozo el corazón de un creyente. Por eso es que nosotros debemos conocer esta doctrina. Nosotros que pertenecemos a la Reforma, debemos de conocer esta doctrina. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque si tú no conoces la doctrina de la elección incondicional, tú nunca vas a poder llegar a conocer a plenitud lo que es la grandeza de la gracia de Dios. No hay forma. Tú no puedes conocer la grandeza de la gracia de Dios si tú no conoces estas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a dar gloria a Dios si tú no sabes que tu salvación fue completamente inmerecida y porque hubo un acto soberano de Dios por la cual tú estás aquí hoy alabando su nombre y no estás con los restos de los impíos en la calle que no conocen a Cristo? Esa gracia, hermano, fue una gracia que nos fue conferida a nosotros, como ya les dije, sin ningún mérito, sin merecerla. Y tú sabes muy bien que las Escrituras nos describen a nosotros de una manera bastante clara, mi hermano. Si todavía tú piensas que tiene mérito, Romanos capítulo 3, versículo 10. Esta es nuestra condición. No hay justo, escucha esto, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y no me diga, hermano, que tú eres la excepción. No hay ni siquiera uno. ¿Y sabe la maravilla de esto? Que aún así Dios te escogió. Dios te amó. Eso es lo maravilloso, mi hermano. Eso es lo que engrandece el nombre de Cristo. Y no un amor cualquiera. Te amó incondicionalmente, mi hermano. Un amor sin condiciones. Un amor incondicional. Porque la naturaleza del verdadero amor debe ser incondicional, ¿sí o no? La naturaleza del verdadero amor debe ser incondicional. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el amor que tú le tienes a tu hijo, por ejemplo? ¿Acaso tú dejas de amar a tu hijo porque él alguna vez peque contra ti o te desobedezca? Dime la verdad. Y si eso somos nosotros, ¿cuánto más el amor de Dios? Es un amor incondicional. ¿Qué sucede cuando el amor deja de ser incondicional? Se convierte en un negocio. Se convierte en un trueque. Oh, Señor. Dice, por ejemplo, imagínate que el Señor pensara, ¿sabes qué? Yo te voy a amar a ti, Ana, si tú me amas a mí. Si yo veo que tú me vas a amar a mí en el futuro, entonces yo te voy a amar a ti. Hermano, eso es amor. Eso es amor incondicional. No, eso no es amor incondicional, eso es un negocio. Eso es un trueque. Si tú me amas a mí, yo te amo a ti. No, pero las Escrituras son claras, mi hermano. Las Escrituras son bastante claras. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿O no es así? Gloria a Cristo. Es un amor incondicional. No hay ningún tipo de condiciones para el amor de Dios, solamente que Él lo quiso hacer por su pura gracia y por su santa y libre voluntad. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Escucha el tipo de amor que Dios tiene para ti y para mí si tú eres cristiano en esta hora. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Fuertes, débiles, a su tiempo murió por los justos, no por los impíos. Ciertamente apenas morirá por un justo, alguno morirá por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos veía Cristo según este texto? ¿Cómo nos veía Cristo según este texto? Pecadores perdidos,
impíos, rebeldes, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que Pablo describe a cada uno de los seres humanos. Nadie, hermano, puede decir que realmente amaba a Dios. Nosotros estábamos descarriados sin Cristo, sin fe, sin esperanza en este mundo. Pero oye lo glorioso, oye lo glorioso. Aún así, Él mostró su amor para contigo al enviar a su Hijo a pagar el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Que tú y yo deberíamos de pagar. Aún así, Él envió a su Hijo a morir por ti, mi hermano. Nos amó sin condiciones. Sin condiciones. Y esto no significa, hermano, en manera alguna, que no había un propósito para el cual Dios quisiera elegir a algunos para salvación, otros no. Dios hace todas las cosas con un propósito, desde luego que sí. Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue la razón? El puro afecto de su voluntad. Si no hay una razón por la cual Dios escogió a alguno y otro no, sí, mi hermano, pero esa razón no está en ti. Como decía el pastor en uno de los épocas que él puso. No lo busques en ti porque en ti vas a encontrar mucha maldad y mucho pecado. No había ninguna razón en nosotros. Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. ¿Tú sabes lo que significa la palabra puro, hermano? ¿Sabes lo que significa la palabra puro? Algo que no está mezclado. Algo que no está mezclado. El amor de Dios es según el puro afecto de su voluntad, su pura soberanía, su puro amor, su pura compasión, porque así Él lo quiso. No está ligado con nada. Tan pronto tú dices que tú te salvaste por algún mérito tuyo, ya tú estás ligando lo que es la naturaleza inmerecida de la elección. No es entonces según el puro afecto, porque tú estás ligando tus méritos. No, fue el puro afecto de su voluntad, no había ningún mérito en ti. No está ligado con nada. No es el mismo puro afecto, el puro amor que quizás tú le tienes a tu esposa. Porque ese seguro que está mezclado con algunas cositas ahí. O a tu esposa, ¿verdad? No, mi hermano, la elección incondicional no está ligada con nada que tú consideres bueno en ti, con nada que tú consideres digno en ti de haber sido escogido. Fue el puro afecto de su voluntad única y exclusivamente. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su propósito. Hay un propósito por el cual tú fuiste escogido, por el cual tú fuiste llamado, pero obviamente, hermanos, y como te dije, ese propósito tiene que ver con Él. Ese propósito no tiene que ver contigo. Dios no te escogió a ti, mi hermano, porque Él vio que entre todos los impíos de la raza humana tú ibas a ser el menos impío. No fue por eso que Dios te escogió. Tampoco Dios te escogió porque Él vio en un futuro que tú ibas a ser tan bueno que al final de cuentas tú te ibas a doblar tus rodillas y ibas a sentir tanta que te ibas a arrepentir y que te ibas a convertir y que ibas a aceptar a Cristo. Tampoco fue la razón. Eso no fue la razón. Mira el versículo 29 del capítulo 8 romano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Tú pudiste anotar la secuencia? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero qué tipo de conocimiento está hablando Pablo aquí? Pablo no está hablando, hermano, de un conocimiento previsivo, porque Dios vio algo en ti que tú ibas a hacer o alguna decisión que tú ibas a tomar. Tampoco Pablo está hablando de que Dios tenía un conocimiento intelectual de ti. No, Pablo está hablando aquí de un conocimiento afectivo, de un conocimiento afectivo. Pablo está hablando aquí de un amor selectivo que Dios tenía hacia ti específicamente. Un conocimiento afectivo y un
amor selectivo. Dios pensó en ti, mi hermano, con tu nombre y con tu apellido. Tú fuiste, hermano, escogido. Escucha esto. Tú fuiste escogido entre muchos que estaban en igual condición de perdición que tú. Eso que quede bien en tu memoria, en tu mente. Tú fuiste escogido por Dios y tú estabas entre un grupo de personas que estaban perdidas. Tú no eras menos perdido que ellos. Mira lo que dice el profeta Amós. Por ejemplo, a ponerte un ejemplo. Amós capítulo 3, versículo 2. Dios refiriéndose a la nación de Israel, que por cierto estábamos orando ahorita por ella, la elección de Israel. Oye lo que dice el profeta, Dios hablando, solo a ustedes he escogido, y la palabra es conocido, de todas las familias de la tierra. Es decir, mi hermano, de entre todas las naciones que existían, Dios quiso escoger a Israel. Dios quiso escoger a Israel, no a los persas, no a los medas, no a los babilonios, no a los filisteos. Dios quiso escoger a Israel. Y ustedes saben, hermano, por las escrituras, a través de toda la historia del pueblo de Israel, que como dicen en mi país, Israel no fue un fly al catcher. Israel no fue fácil. Ustedes saben cómo fue el pueblo de Israel. ¿Acaso piensan ustedes que Israel fue un pueblo menos impío que los demás? No, hermano, fue un pueblo rebelde. ¿Cómo Cristo le llamó? ¿Pueblo de qué? De dura cerviz. Así le llamó Cristo a la nación, al pueblo de Israel en los tiempos del Mesías. Fue un pueblo igualmente rebelde como todas las demás naciones, hermano. Y aún así, Dios los amó. Dios lo eligió incondicionalmente, como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. Hermano, nosotros aquí no estamos inventando nada. Nosotros aquí no estamos trayéndote estas doctrinas, estas verdades caprichosamente. Esa es la enseñanza de todas las escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia o el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer. Para obedecer. Es decir, hermano, nosotros no fuimos escogidos porque Dios vio que tú ibas a obedecer. No, es al revés. Nosotros fuimos escogidos para obedecer. Para obedecer. Primero viene la elección y después viene la obediencia. Tú obedeciste porque fuiste escogido por Dios. No al revés. Mira Hechos capítulo 13, versículo 48. Cuando Pablo estaba predicando la palabra en Antioquía. Escucha esto. Los judíos le resistían a Pablo y los gentiles, mientras los judíos rechazaban la palabra, ¿qué pasaba con los gentiles? Versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hermano, ¿ustedes saben cuántas personas estaban escuchando la palabra ahí? Miles de personas quizás estaban escuchando la palabra. ¿Y quiénes creyeron según este texto? Los que estaban ordenados por Dios previamente para vida eterna. Esos creyeron. El versículo 27 de Hechos, capítulo 18, versículo 27. Hablando de Apolos, y queriendo él pasar a los de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen a Apolos. Y llegado él allá, fue de gran provecho ¿a quién? A los que por su sabiduría y su inteligencia habían creído. ¿Es eso lo que dice el texto? Por supuesto que no. Y fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. A los que por la gracia habían creído. Creyeron por la gracia de Dios, hermano. Y ellos no eran mejores que todas las demás personas que vivían en Éfeso. Pero ellos fueron recipientes de la gracia de Dios y por eso creyeron. Creyeron por la soberanía de Dios, por su gracia. Yo sé, hermano, que esto puede causar
es una doctrina un poquito espinosa y quizá podría estar preguntándote, pero ven acá, y esto podría ser un poquito injusto de parte de Dios que Él haya elegido a algunos sí para salvación y otros no. Suena como un poquito, humanamente hablando, injusto. Tú pudieras estar preguntándote eso y eso me lleva a mí a mi tercer encabezado, que es la respuesta, la pregunta que yo quiero responder, la elección incondicional. ¿Es un acto de justicia o es un acto de injusticia de parte de Dios? Bueno, mi hermano, para tu alegría, déjame decirte que ya Pablo, en el capítulo 9 al 11 del libro de Romanos, que el pastor quizá predicará sobre esa parte más adelante, que estamos estudiando el libro de Romanos, ya Pablo contestó esa pregunta. Pablo habla como un interlocutor imaginario que le está haciendo una pregunta semejante. ¿Puede el hombre acusar a Dios de injusto a causa de su elección soberana? Y Pablo le responde, hermano, utilizando como ejemplo la relación del pueblo de Israel después de la venida de Cristo, la relación de Dios con el pueblo de Israel en los tiempos del Mesías. Como todos sabemos, mi hermano, Dios, ¿verdad?, escogió a Israel. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasó en los tiempos del Mesías con el pueblo de Israel? Ellos rechazaron al Mesías, ¿sí o no? Rechazaron al Mesías. A pesar de todos los privilegios que ellos tenían como nación y todos los privilegios que Dios les había dado a ellos, Dios nunca, hermano, escucha bien, Dios nunca les prometió salvación a todos y cada uno de los israelitas. Dios nunca prometió eso. Dios nunca prometió eso. Ni tampoco le prometió salvación a todos y cada uno de los descendientes de Abraham. Dios nunca prometió eso. Mira lo que dice nuestro texto, el texto que acabamos de citar. No que la palabra de Dios haya fallado. No, capítulo 9 de Romanos, del versículo del 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Te das cuenta? El pensamiento de Pablo. Pablo dice, bueno, pero si todos los judíos no se salvan, entonces, y Dios eligió a la nación de Israel, bueno, aquí hay un problema. Entonces, la palabra de Dios falló, porque no se van a salvar todo lo de la nación de Israel. No, y Pablo le contesta, eso es una persona imaginaria que Dios, que Pablo, no es que él está hablando con alguien en sí mismo, sino es un interlocutor imaginario. Y Pablo le contesta, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es sencillo, mi hermano. Dios había decidido que de los dos hijos de Abraham, de Ismael e Isaac, escoger a uno y a otro no. Dios lo había decidido ya. Isaac era el hijo de la promesa, no era Ismael. No era Ismael el hijo de la promesa, el hijo de la sirvienta de Sara, de Agar. No, era Isaac. Y lo mismo dice Dios con respecto a Isaac, cuando él tuvo sus mellizos. ¿Qué dice él? Dios escogió a Jacob y no a Esaú. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así está escrito, mi hermano. En ambos casos, tanto en el caso de Abraham como en el caso de Isaac, solo uno fue escogido por Dios para ser salvo y ser herederos de las promesas del pacto que Dios había hecho. Ahora, ¿cuándo fue que Dios escogió a Jacob? Según el texto que acabamos de citar, ¿cuándo Dios escogió a Jacob? Oye lo que dice el versículo 11, pues no habían aún nacido. Escucha esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien, aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Te das cuenta, hermano? Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y Pablo dice que todavía ellos no habían hecho ni bien ni mal. Y lo que Pablo quiere resaltar aquí, ¿tú sabes lo que es? El carácter libre, soberano e incondicional de Dios. Mi hermano, Dios es Dios. Dios es Dios, Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere.
Entonces, la respuesta a la pregunta, que si podemos acusar a Dios de injusticia por haber hecho él las cosas así, Pablo responde en el capítulo 14 lo siguiente, del mismo libro de Romanos capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice Pablo? Déjame pensarlo. No, Pablo dice, no, en ninguna manera. Él rechaza de plano esa posibilidad. Él dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y fíjate, hermano, el énfasis de Pablo. Pablo está hablando de misericordia. Pablo está resaltando la misericordia de Dios, no su justicia. Porque si Dios nos trata a nosotros con justicia, hermano, tú y yo estamos fritos. Estamos en graves problemas. Dios nos trata a nosotros conforme a su misericordia. Nosotros, todos los que estamos aquí, hemos violado la ley de Dios y por lo tanto merecemos el infierno. Si Dios nos trata con justicia, pero Dios nos trata con misericordia. Gloria al Señor por eso. Mira lo que dice el versículo 14 nuevamente. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y como dice el pastor Sugel comentando este texto, Dios no pide disculpas por eso. A nadie. Así que, hermano, no depende del que quiere, versículo 16, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere. ¿Por qué? Porque ¿quién quería ser salvo? Nadie quiere, mi hermano. Que dijo Romanos capítulo 3, versículo 10, lo acabamos de leer. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No depende del que quiere porque nadie quiere. Y no me digas que yo sí busqué a Dios. No, tú estabas buscando las bendiciones de Dios, pero no a Dios. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y no me digas que tú eres la excepción, vuelvo y te repito, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Y yo espero, hermano, que hasta ahora tú no tengas ningún problema con entender todo lo que nosotros hemos hablado hasta aquí. Porque si todavía tú tienes el problema en entender esto, ¿sabes dónde está el problema? En ti. El problema está en ti. Porque quizás todavía tú estás pensando y estás juzgando la soberanía de Dios en función de lo que tú consideras que es justo para ti. Pero eso es lo que enseña la Biblia en este pasaje y en toda la Biblia. Recuérdate lo que Dios hizo con Faraón. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón del Faraón. ¿Sí o no? En Éxodo capítulo 8, versículo 15. Pero en otra parte dice que el Faraón endureció su corazón. Entonces, ¿a quién le creo? Bueno, las dos cosas. El hombre es responsable y Dios es soberano. Él endureció su corazón, pero la Biblia dice que Dios endureció su corazón. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Y yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo lo endureceré. Dios, hermano, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Dios tuvo misericordia de ti, mi hermano. Dios no hizo que tu corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. Por eso tú estás aquí hoy. Y dale gracia y gloria al Señor por eso. Hay otra objeción que dice Pablo en el versículo 19. Bueno, pero ¿por qué inculpas entonces si nadie puede resistir la voluntad de Dios? En otras palabras, ven acá, pero si Dios es el que le elige, entonces no me culpe a mí porque yo no creí. Porque el asunto está en la mano de Dios, no está en la mano mía, ¿verdad? Entonces, como no me culpes, si yo no fui elegido, yo no puedo resistir la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? Yo no fui elegido. Pero hermano, ¿tú sabes lo que contesta Pablo a esta objeción? Versículo 20 del libro, del capítulo 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Yo no sé si ustedes recuerdan, una vez que yo estaba predicando aquí de Éxodo 17, cuando el pueblo estaba altercando con Dios. Esa palabra altercar, hermano, es un término judicial. Eso significa cuando usted lleva al banquillo de los acusados a alguien.
Eso es lo que significa la palabra altercar. Y Pablo le está diciendo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otra palabra, ¿quién eres tú para que sientes a Dios en el banquillo de los acusados? ¿Quién eres tú? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia? ¿Te das el nuevo el énfasis aquí? Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En otra palabra, mi amado, Dios en su soberanía, Él puede mostrar su gloria precisamente teniendo misericordia de algunos, como tú y como yo. Como tú y como yo, que no lo merecíamos. Pero también Él puede mostrar su gloria en otros, aplicando su justicia, es decir, dejándolos en la condenación que sí se merecen. Recuérdate que Pablo está hablando aquí que si Dios quiso de hacer de una misma masa. Y tú no eras de una masa diferente. ¿Qué si Dios quiso hacer de una misma masa unos vasos de honra y otros vasos de deshonra? Pero la masa estaba dañada completamente. Nosotros. Es de una misma masa. Tú no eres de una masa diferente. Pero Dios quiso tener misericordia en unos y aplicar su justicia en otros. Pero recuérdate que esa masa estaba dañada. No había una parte de la masa que estuviera buena. Nuestro Dios, hermano, es un Dios soberano. Parece que no escucharon. Nuestro Dios, hermano, es un Dios soberano. Él hace con lo que es suyo, lo que Él quiere, pero Dios todo lo que hace lo hace con justicia. No hay injusticia en Dios, hermano, porque ese no es el carácter de Dios. Dios es un Dios justo y lo que Él hizo está bien hecho, aunque no te guste. Nosotros no estamos en condiciones de cuestionar a Dios, hermano, y sentarlo en el banquillo de los acusados. ¿Sabe por qué? Primero, nosotros somos sus criaturas. Segundo, nosotros no tenemos toda la información, mi hermano, o tú la tienes. Nosotros no tenemos toda la información. Y en tercer lugar, tampoco tenemos derecho. Tampoco tenemos derecho. Nosotros somos sus criaturas. Dios es el Dios soberano, tal como cantábamos. Todos merecemos la ira de Dios, pero Él decidió glorificarse en algunos, dejándolo en su justa condenación y teniendo misericordia de otros, que también merecían ser condenados, pero a eso los eligió para ser salvos. Y todo eso, no olviden, mi hermano, tal como decía el hermano Daniel esta mañana, todo al precio de la vida de su Hijo amado. Qué extraordinario el amor de Dios, qué glorioso, qué maravilloso es el amor de Dios. Gloria a Cristo por esto, mi hermano. Resumiendo, mi hermano, lo que hemos visto hasta aquí. Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un sistema. Escucha bien, Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que hiciera posible la salvación de algunos, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Escucha bien, Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que hiciera posible la salvación de algunos, pero sin asegurar la salvación de ninguno. No, mi hermano, no. Cristo murió para salvar real y efectivamente. Cristo murió y resucitó para salvar a aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Para salvarte a ti, mi hermano, y para salvarme a mí. Gloria al Señor. Pero ¿y por qué, Señor? Yo a veces me pregunto eso. Pero ¿y por qué, Señor? ¿Sabe cuál es la respuesta, hermano? Porque nos amó con amor eterno. Porque con amor eterno te he amado. Porque nos amó incondicionalmente y porque quiso escogernos por pura gracia. Increíble, mi hermano, el amor soberano de nuestro Dios. Y eso es, mis amados, la maravillosa doctrina
de la elección incondicional. Y voy a terminar ya con algunas aplicaciones. Quiero hacerlo de manera en los términos de el tú saber estas cosas. Yo sé que hubo mucha información aquí, pero espero que haya sido lo suficientemente claro con los textos que hemos hablado, de que esta doctrina haya quedado bien clara en tu mente. El tú saber estas cosas, hermano, ¿qué debe de promover, qué debe de provocar esto en ti? Lo primero, mi hermano, que esto debe de producir en ti, ¿sabe lo que es? La humildad y no el orgullo. Esta doctrina debe de hacerte humilde. ¿Sabe por qué? Porque Dios eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios. Dios te eligió a ti sin tú merecerlo. Dios eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios, para que nadie se jacte en su presencia y para los que se gloríen en el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. En segundo lugar, la doctrina bíblica de la elección incondicional debe promover en ti la búsqueda de la santidad. La búsqueda de la santidad. Hermano, cuando tú entiendes estas cosas y tú sabes que tú fuiste escogido sin merecerlo y que Dios te salvó a ti para buenas obras. Cuando tú te ves a ti mismo, mi hermano, siendo un pecador salvo por gracia, eso debe de ser un aliento y un estímulo para tú vivir en una vida en santidad. Porque ¿qué otra cosa pudiera provocar, hermano, la búsqueda de la santidad si no conocer estas cosas? Si de verdad tú lo crees. Si de verdad tú lo crees. Procura, mi hermano, que esas buenas obras por las cuales nosotros fuimos salvos, obras de justicia, se manifiesten cada día más en ti. En tercer lugar, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la seguridad de salvación. Eso debe de darte seguridad de salvación, que la salvación tuya está, ¿sabe dónde? En las manos misericordiosas de Dios y no las tuyas. Esto debe de producir en ti seguridad de salvación. Dios decidió amarte, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Y hoy tú estás aquí, salvo por su gracia. Y si Dios hizo eso cuando tú eras rebelde y pecador, ¿no debe de darte ahora más seguridad que eres salvo? ¿Seguridad de salvación? En cuarto lugar, la doctrina de la elección incondicional debe promover en ti, ¿qué cosa? Las virtudes cristianas, mi hermano. Las virtudes cristianas de compasión, de bondad, de perdón, el amor cristiano. Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios. ¿De qué? Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, lo que le dije al principio. El amor es un amor personal. Nosotros debemos manifestar nuestro amor a través de la relación con los demás hermanos, con la comunión con los demás hermanos, y tenemos que soportarnos unos con otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta doctrina debe promover las virtudes cristianas en tu vida. En quinto lugar, esta doctrina promueve únicamente la gloria de Dios, ¿sí o no? La gloria de Dios únicamente, toda la gloria de la salvación de los pecadores, hermano, le pertenece solo a Dios, porque de Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios le pertenece la gloria por la salvación de los pecadores, no al hombre. Y en último lugar, mi hermano, yo quería tocar este tema a raíz, pensaba en esta aplicación a la luz de algunos hermanos que están siendo atribulados en estos momentos y están pasando por situaciones de salud bastante delicadas, cosas así. Esta doctrina, hermano, de la elección incondicional debe de ofrecerte a ti un gran consuelo en la aflicción. Ofrece esta doctrina. Tú saber estas cosas, esto debe de traerte consuelo en los tiempos de aflicción. Porque a veces, hermano, nos preguntamos si Dios nos ama incondicionalmente realmente. Y más cuando nosotros estamos pasando por un proceso aflictivo. Pero recuerda, mi hermano, que Dios te escogió. Y te escogió para ser semejante a Cristo.
su Hijo amado. Tú fuiste escogido en Cristo y Dios te amó con amor eterno y ninguna aflicción, hermano, ninguna aflicción va a cambiar eso. Ninguna aflicción va a cambiar eso. Además, mi hermano, tú vas a pasar por tribulaciones igual que Cristo. Tú vas a sufrir, pero recuérdate que estas aflicciones tienen un propósito y es hacerte cada día más como Cristo. Pero aún así, si las aflicciones son de carácter más severa, recuérdate, mi hermano, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor por eso. Y si algún amigo está escuchándome, yo quiero decirle lo siguiente. La Biblia no dice en ningún lado que tú necesitas saber que tú eres escogido para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No, la Biblia no dice eso. Tú lo único que necesitas saber es que tú eres un pecador y que estás ofendiendo a Dios y que tú tienes que venir. El llamado universal de Dios, el llamado universal de las Escrituras es que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Cristo solamente para tu salvación. Y una vez tú te arrepientas y te conviertas y cruces la puerta de la salvación, entonces podrás mirar hacia atrás y podrás leer el letrero que dice, yo fui escogido para salvación. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu la aplique a nuestros corazones y que ella sea, Señor, y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado hoy. Ayúdanos, Señor, santifícanos cada día más y que en todas las cosas que hagamos, Señor, veamos la mano misericordiosa y bondadosa tuya y a ti te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén.